Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con una nueva unidad, sí, y una nueva temática. La unidad que vamos a ver en esta ocasión es sobre los costos por actividades. Sí, vamos a revisar todo lo referente a costos por actividades. En este caso vamos a ver las generalidades de los costos por actividades. Vamos a ver un poquito de la reseña histórica de los costos por actividades, en dónde empezó, sí, ya que se refiere a este sistema. El costo por actividades, señores, como introducción se puede tomar en consideración que no es un modelo contable, ¿sí? Ya. Entonces, lo que se les mencionaba es que, por ejemplo, en el caso de los costos por actividades o denominados costos ABC, ¿sí? Ustedes no van a tomar en consideración como un costo, como un modelo contable, ¿sí? Los costos por actividades no es un modelo contable, es un modelo de costeo. Sí, no es como por ejemplo, en el sistema de costos por órdenes de producción, a ustedes se les enseñó la parte de los documentos que sustentan la información o el hecho económico, y de ahí parte para el manejo de una contabilidad, ¿no? La contabilidad en costos es muy similar, ¿sí? Sea el sistema que se maneje. La determinación del costo es lo que cambia, y existen sistemas, por eso se llaman sistemas de costos, ¿no? Repito, el costeo por actividades no es un sistema o un modelo contable, ¿sí? Es un sistema de costos, es decir, es la determinación o es una forma de determinar el costo de producción, ¿sí? Como habíamos visto en el sistema de costos por órdenes, yo les decía ahí, tuve yo la oportunidad de enseñarles la parte del sistema del costo, es decir, el cálculo y la determinación del costo de producción. Y de ahí partíamos a generar el proceso contable, ¿sí? Generábamos el proceso contable. Pero en el caso del costeo por actividades, no es un modelo contable, más bien es un sistema de costos, ¿no? Entonces, este sistema más me permite determinar el costo de producción, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nace este costeo por actividades, señores? En la década de los 80, más o menos en la década de los 80 en Estados Unidos, eh, eh, en este entonces hubieron dos investigadores, ¿no? Robert Kaplan y Robin Cooper, ¿sí? Ellos desarrollaron investigaciones sobre las deficiencias que tenían los diferentes sistemas de costos. Ellos encontraron muchas deficiencias, ¿sí? Que los costos no se asignaban o no se estimaban eh, de tal forma en que existiera una precisión, ¿no? Que muchos de los costos, de los sistemas de costos, eh, distorsionaban la información contable, ¿no? Entonces, obviamente, al no tomar en consideración una información que sea o se apegue a la realidad, de alguna manera va a permitir que no se pueda tomar decisiones acertadas, ¿sí? Considerando que la toma de decisiones nace de la información de los estados financieros. Entonces, en el momento en que el sistema de costos se aplica en una entidad y no se determina un costo pegado a la realidad, ¿sí? Obviamente la información contable no sale tampoco pegada a la realidad, ¿no? Entonces, posiblemente pueda que se tome decisiones erradas. Entonces, viendo ello, ¿sí? Eh, Estos dos investigadores llegan a la conclusión de que deberían determinar de forma diferente los costos, ¿sí? Y su investigación los lleva a crear un sistema de costeo determinado como costeo ABC, ¿sí? El costeo denominado como Activity Based Cost. Entonces, este son costo basado en actividades, ¿sí? Entonces, este comienza a constituir una revolución, ¿sí? En la manera en cómo se costeaba, enfocada en costos por un ámbito más bien gerencial que contable. Entonces, sí, este más se determinaba o definía este sistema un
un costeo gerencial, ¿no? Un costeo donde que sea los costos muy pegados a la realidad, si no es, si con este costo lo más posible es que se pegue a la realidad, ¿no? Más por la toma de decisiones, porque si se genera un presupuesto bastante realista, obviamente que los costos van a estar mejor determinados y se podrá tomar decisiones. Por eso es que se llama un costeo gerencial, más no porque yo quiero saber con precisión cuánto gané o perdí en caso de generar una información contable, ¿sí? Entonces, más este costo es determinado para ello. Ahora. Los costos ABC, ¿sí? Se fueron desarrollando como una herramienta, ¿sí? Se fueron desarrollando como una herramienta en la cual, eh, pra- eh, mm, eh, como una herramienta práctica para resolver un problema que se presenta en la mayoría de las empresas actuales, ¿sí? Los sistemas de costos tradicionales, ¿sí? Los sistemas de costos tradicionales son, por ejemplo, el sistema por órdenes de producción, por procesos, esos son los sistemas de costos tradicionales, ¿no? Que se conocen y de alguna manera logran determinar un costo de producción. Dice que los sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollan principalmente para cumplir una función de valorar inventarios, ¿no? Sí, más esa es la función de los costos tradicionales, ¿no? Para satisfacer las normas de la objetividad, verificabilidad y materialidad. Sí, y estos también, aparte de valorar inventarios, también de alguna manera buscan incidencias externas, tales como acreedores, inversionistas. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, ¿no? Tienen muchos defectos. ¿Cuál es el defecto más grande? Es que utilizan métodos de gestión interna, ¿sí? Utilizan métodos de gestión interna. ¿Sí? Como por ejemplo, determinan los costos en base a lo que se genera dentro de la entidad, como por ejemplo, requisiciones, se basan por determinar el costo en base, yo que sé, a estimación de costos, en base a costos, después generar la variación de costos en base a los reales. Entonces, es un sistema tradicional que se ha venido desarrollando por medio del método de gestión interna. Pero en cambio, el costeo ABC es diferente. ¿Por qué? Porque el modelo de costeo ABC o el método de costeo ABC se basa en agrupar, ¿sí? En agrupar cien- ciertos centros de costos, ¿sí? No es como generan ahí por procesos o por producción cómo se va desarrollando el producto en proceso, sino aquí lo toman en consideración solo ciertas como áreas o centros de costos, ¿sí? En la cual de alguna manera manejan una secuencia, ¿sí? De valor en los productos y servicios que desempeñan cómo es que desarrolla una entidad, ¿sí? Estos costos ABC más se dirigen por el razonamiento de gerencia, ¿sí? Más se desarrollan por un razonamiento de gerencia, es decir, que buscan una forma adecuada para determinar los costos en base a las actividades, ¿sí? Estas comúnmente, estos costeos son eh, una forma de determinar, ¿sí? De determinar en relación al beneficio, ¿sí? Al beneficio. Sí, y determinar en sentido de lo que se añade al costo y no a lo que a ínfimos valores, ¿no? No a ínfimos valores. Entonces acá prácticamente se manejan de esa manera los costos ABC, ¿sí? ¿Qué características tiene el costo ABC? El costo ABC primero es un sistema, ¿no? Como les decía, no es un modelo contable. El costeo ABC es un sistema de costos, el cual va a permitir tomar de alguna manera decisiones óptimas en base a la gestión de la estructura de los costos, ¿sí? Otra característica es también que el costo ABC permite conocer el flujo de las actividades que se desarrollan dentro de la entidad o del proceso productivo, ¿no? Van a permitir ver qué actividades se desarrollan y de esa manera se va a evaluar cada una de las actividades que se desarrollan y de ahí van a valorar las necesidades de incorporar al proceso de una
producción conjunta. Sí. Otra característica es también que proporciona herramientas, ¿sí? Proporciona herramientas. En este caso, de alguna manera también el costo valora de forma objetiva. Entonces, obviamente, al valorar de manera objetiva, va a necesitar de herramientas que permitan la determinación de ese costo, ¿no? El sistema de costeo ABC no es la panacea, dice aquí, ¿no? Y que también presenta ciertas limitaciones. Sí presenta ciertas limitaciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas limitaciones? Sí, primero es su implementación. Esta es una barrera para aplicar los costos de ABC. Estas son barreras o son estancas en las cuales no permite que el costeo ABC se utilice incluso en muchas empresas, ¿no? Sino porque también a veces su implementación de alguna manera trae una forma de práctica difícil, ¿no? De poner o tomar en consideración. ¿Por qué les mencioné? Primero, porque al aplicar un costo ABC significa realizar un estudio en toda la producción, ¿sí? Por lo tanto, se vuelve muy costosa, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque necesita hacer un análisis detallado. ¿Qué significa? Si corto, ¿qué actividades nomás se necesita para el área de cortado? Entonces, determinar todas esas actividades, todos esos inductores hace que se vuelva costoso, pues aplicar un sistema de estos no es conveniente cuando las empresas son muy pequeñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costeo es demasiado elevado. Otra de las limitaciones o barreras que se toma en consideración al aplicar este sistema es que se necesita mucho del compromiso, se necesita mucho del compromiso de la dirección o gerencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente hay que tener a la dirección o a la gerencia, hay que tenerla siempre presente, que ésta genere análisis y de ella nazca, de la gerencia nazca, eh, determinar las actividades y tomar en consideración cada una de ellas, ¿sí? Entonces es por eso que eh, no es tan fácil aplicar este sistema, ¿no? Otra de las barreras es que debe existir una real motivación para implantar este sistema. ¿Por qué? Primero, porque usualmente en la producción se van a encontrar con cambios sustanciales, con cambios que sean bastante fuertes, ¿no? Sobre todo en la manera de trabajar de las personas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detallar las actividades que desarrolla, por ejemplo, un operario en un trabajo X o en una producción X, quiero determinar las horas trabajadas. A veces el cambio de ánimo, el cambio de actitudes de una persona pueden hacer que se torne difícil el costeo de una producción en mano de obra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si la persona que está elaborando el producto de repente se siente enferma, obviamente no va a rendir de manera común como lo viene realizando. A veces baja su nivel. Entonces, a veces este sistema que les estoy mencionando requiere es determinar con precisión, ¿sí? Por ejemplo, las horas trabajadas de operarios. Y a veces eso no se va a lograr. Entonces, esa es una barrera, ¿sí? También este sistema requiere ser revisado continuamente. ¿Por qué? Porque requiere verificarse que los recursos que están siendo tomados en consideración para la producción, ¿sí? Se permanezcan constantes, significa que no existan variación. Es decir, que si se produce 100, siempre va a tener que ser 100 metros de cuero. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y que no haya cambios constantes, es decir, que para producir 100 pares de zapatos, a veces en el primer mes necesito 100 metros, otras veces necesito 120 metros, otras veces necesito 150, dice que no. Este sistema tiene que tomar en consideración que no tiene que haber primero cambios sustanciales, que este sistema requiere que continuamente sea verificado y que los recursos consumidos por las actividades permanezcan constantes, si sean constantes,
no muy variables, porque este sistema ahí no se va a poder aplicar como se lo hacen los métodos tradicionales, ¿sí? No son los productos, sino las actividades realizadas en ellos las que causan los costos. Sí, dice, las actividades que van desarrollando en un proceso productivo son las que causan los costos, más no los mismos productos. Sí, porque los productos son los que se consumen en las actividades. En el caso, aquí nos menciona cuáles las diferencias, cuáles son las diferencias entre un costeo tradicional y un costeo ABC. Ya, a ver, continuemos, por favor. Entonces, vamos con lo que son los fundamentos, ¿ya? Vamos aquí a hacer una comparación o las diferencias encontradas entre el costeo tradicional, es decir, cuáles son las actividades el método de costeo tradicional y vamos a ver a qué se refiere el costeo por actividades o costeo ABC, ¿sí? En el caso del costeo tradicional, dice que comúnmente se asigna, sí, a los costos, se asigna de los costos a los productos, se usan normalmente tasas o bases, sí, de asignación, como puede ser mano de obra directa, horas máquina, horas hombre. Hemos visto que se ha determinado el costeo en relación a costeo como es por o costo de materia prima, hemos visto bajo el costo primo y otras bases de asignación o tasas, ¿no? Que se generan por la asignación de los costos, ¿sí? Lo que de alguna manera genera una distorsión en los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no son costos bien estimados, ¿sí? Y los productos a veces el costeo no es tan pegado a la realidad, ¿sí? Porque a veces puede darse que la determinación del costeo sea mayor o menor, ¿sí? Entonces, en el caso del costeo tradicional, esa es la forma o ese es el método de manejarse, ¿no? En el caso del costeo ABC, en cambio, los costos, primero, son todos acumulados, todos los costos son acumulados por las actividades y después se asignan a los productos. ¿No? Entonces, repito, el costeo tradicional es de alguna manera asignar los costos, sea costos directos o indirectos, siempre se van a utilizar un medio para asignar los costos, ¿no? Y estos medios son en base a tasas o bases de distribución. En el costeo ABC, en cambio, no. Sí, los costeos comúnmente, repito, son acumulados. Sí, los costos, en cambio, en este caso, a veces son acumulados, se detallan las actividades que se desarrollan y de ahí se asignan a los productos, ¿no? Obviamente se utiliza aquí igual un método de factores que se relacionen al origen de los costos. En el costeo tradicional también se diferencia perfectamente los gastos de operación como administrativos y venta de los costos de producción, ¿sí? Esa es también una forma de determinar un costeo tradicional o basarse para un costeo tradicional. Sí, porque aquí se diferencia, o sea, se distingue entre lo que es un gasto administrativo y de ventas y lo que es un costo de producción. Sí, considerándose que los costos de producción, sí, permiten determinar el costo como tal, sí, sea del producto elaborado o del servicio que se va a generar por prestación. Entonces, en este caso, el costeo tradicional, repito, sí se distingue. En el costeo ABC, tanto los costos de producción como los de operación son llevados a la producción. ¿Qué significa? Que el costo y el gasto es costo para el costeo ABC, ¿sí? Todos los costos, sean de producción o gasto o costos de operación o determinados también como gastos de operación, estos dos son tomados como un costo de producción a través de actividades, ¿no? Entonces el costeo tradicional se diferencia entre el costo y el gasto y en el costeo ABC no lo hace. Sí, en el costeo tradicional comúnmente se afecta el 100% a la distribución de los costos. Sí, se busca siempre el 100% de aplicación o la distribución de los costos mediante el uso de tasas predeterminadas.
¿sí? En cambio, en el costeo ABC, al identificar y considerar las actividades que desarrolla cada proceso productivo, se detecta plenamente la relación causa-efecto entre el costo y el producto, es decir, cuál tiene la relación, qué producto tiene relación con X costo, ¿sí? Entonces, este es un poquito más detallado. Eh, Luján en el 2009 menciona, ¿sí? Y ya él ha citado en varias veces, que el sistema de costeo ABC está dirigido sobre toda empresa que reúnan ciertas características. Es decir, solo en las empresas que tienen las características que se va a mencionar, hay la posibilidad de aplicar un sistema de costeo ABC. ¿Qué empresas son las que tienen esas características o qué características tienen que considerarse para poderse aplicar el costeo ABC? Dice, por ejemplo, empresas donde los costos indirectos sean relevantes, ¿sí? Donde, o sea, tengan peso. Ahí también se utilizan los costeos ABC cuando las empresas productoras o prestadoras de servicios, sí, determinan los costos indirectos con relevancia y sean significativos en el costo total, ¿sí? Otra también, ¿en qué características tiene que tener la empresa? La empresa también puede aplicar el costeo a veces siempre y cuando tengan altos volúmenes de costos fijos. También es muy bueno aplicar el costeo a veces en este tipo de empresas. Otra de las empresas que posiblemente se podrá utilizar el costo ABC es donde los costos indirectos se imputan a los productos con base arbitraria. ¿Sí? En empresas con fuerte competencia, en empresas con altas coincidencias de actividades entre los diferentes productos y en empresas que no están satisfechas con su sistema de costeo, ¿no? Por ejemplo, a veces están aplicando el sistema de costeo por órdenes de producción, pero detectan que no se ha determinado el costo de manera real o pegado a la realidad. Sí pueden estas cumplir estas condiciones para utilizar el costo ABC. También las empresas que no están satisfechas con su sistema de costos existente, como les mencionaba, sí. En el caso del sistema de costeo ABC emergente, con una alternativa frente a los sistemas tradicionales, se asigna de costos directos que pueden presentar deficiencias tales como, por ejemplo, en el sistema de costeo ABC, los SIF son asignados en vez de imputados a los productos, o sea, solo son asignados. Imputar establece una relación de causa-efecto en los sistemas tradicionales y estos sistemas tradicionales han ignorado ello, ¿no? De buscar la relación causa-efecto. Los sistemas tradicionales confunden y distorsionan el costo de los productos al incurrir en una mezcla de actividades con diferentes comportamientos de costos. En la actualidad, los costos indirectos de fabricación son relevantes, ¿no? Anteriormente, los costos directos, material directo y mano de obra eran predominantes, eran los dos principales tipos de costos, ¿sí? Y no se le prestaba mucho asunto o importancia a los costos indirectos de fabricación, pero en la actualidad vemos que si no se aplican bien esos costos indirectos de fabricación puede generar una distorsión, sí, en el costeo total. Eh, Otra de las alternativas, se puede decir, sobre los sistemas tradicionales de sistemas de costos, pueden presentar deficiencias como, por ejemplo, que se encuentren incluidas dentro de los gastos de ventas y gastos administrativos que sean fácilmente imputables en los productos específicos. ¿Sí? ¿Qué instrumento se requiere conocer para manejar un sistema de costos ABC? En el costo ABC se requiere tener algunos instrumentos como recursos, detallar las actividades, ¿sí? Los procesos y los inductores de costos o drivers. ¿Sí? Ya, entonces dentro de los instrumentos que vamos a utilizar están los recursos, las actividades, inductores, ¿sí? ¿Qué significa como instrumento los recursos dentro de los costeo ABC? Sí, a los recursos Bélido le considera lo siguiente, le considera recursos todo aquello
que está disponible en la empresa para el desarrollo de sus actividades. ¿Sí? Dice que el instrumento para la determinación del costeo por actividades se basa en instrumentos como los recursos. ¿Qué se le considera como recursos dentro del costeo ABC? Se considera todo aquello que está disponible en la empresa para el desarrollo de sus actividades y que le permiten lograr sus fines, como por ejemplo, no hay cómo elaborar un producto si no hay recurso humano, ¿no es cierto? Igual, si no hay la materia prima, no se va a poder desarrollar un producto, por eso se requiere de productos, de recursos materiales, ¿sí? Entonces, miren, los recursos son indispensables porque de alguna manera se afianza una actividad, siempre y cuando existan recursos, caso contrario, no. ¿Qué es una actividad? Una actividad, según Brinson, dice que es una combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos y el entorno que genera un servicio o genera la prestación de un servicio. Una actividad describe lo que una empresa hace, es decir, la forma en que emplea el tiempo y las salidas de cada proceso. ¿Sí? Una actividad refiere a las tareas llevadas a cabo por cada grupo especializado de la organización a medida que éste ejecuta sus objetivos, ¿no? Eso es una actividad. Como por ejemplo, aquí dice, las actividades son conjuntos de tareas con la misma función, ¿no? Como por ejemplo, procesar facturas, recepcionar un pedido de materias primas, realizar una venta a la asamblea del producto principal y visitar un cliente, etcétera. Sí, estos son considerados como actividades. ¿Qué son los procesos? En el caso de los procesos, ¿sí? El proceso es una serie de actividades, ¿sí? En la cual están relacionadas las partes de arriba, ¿no? Tanto la actividad como el recurso. Sí, es como que se realizara un trabajo a través de un departamento o divisiones de la organización, sí, según como veníamos viendo en el costeo tradicional, pero los procesos son prácticamente la mezcla, dice, ¿no? Son la mezcla de las actividades, sí, de las actividades relacionadas en el trabajo, sí, con actividades. ¿Qué son los inductores del costo? Los inductores del costo son también llamados orientadores, medidas de exactitud, factores de costos, impulsadores y direcciones de costos, perdón, los cuales manifiesta que son factores o medidas que se utilizan para asignar los costos de forma eficiente. Sí, los inductores de costos pueden representar una causa principal de la actividad. Pueden existir diferentes inductores en un centro de costos. Hay la factibilidad de definir un inductor como un factor usado para medir cómo se incurren los costos. También los inductores de costos permiten conducir a cada objeto del costo una proporción de costos de cada actividad y es una medida representativa de capacidad y habilidad. Dice que existen dos tipos de inductores según el autor Bélido, ¿no? Dice que para Bélido se puede de alguna manera determinar eh, varios tipos de inductores. Sí, en este caso existen dos tipos de inductores, los recursos y los inductores como tal. En el caso de los inductores por recurso, se refiere a la cantidad de recursos que consumen en una actividad o en otras palabras que se basa en la asignación de los recursos en los centros de actividades a las actividades, en los centros de actividades o a las actividades. Sí. ¿Qué son en cambio los inductores de actividades? Este se refiere a que un inductor de una actividad como una medida de frecuencia e intensidad de las demandas colocadas en actividades por objetos de costos, ¿no? Estas se usa para asignar costos o objetos de costos. Sí, los ejemplos de inductores está, por ejemplo, humanos, equipos, instalaciones, número de personas, número de computadoras y número de metros cuadrados.
Ya. Entonces, sí, tenemos varios inductores, ¿no? Inductores del costo, o también llamados drivers. Sí, están los inductores como recursos y los inductores como tal. En el caso de los recursos humanos, el inductor es el número de personas. Sí. En los equipos son los números de computadoras o número de máquinas. En las instalaciones es el número de metros cuadrados. Sí, esos son cuando se habla inductores de recursos. Hay inductores, repito, dos tipos, de recursos y de actividades. Sí, a veces se busca inductores en sentido del recurso, sí, o se busca inductores en sentido de las actividades, ¿no? ¿Qué es un inductor de actividad? Un inductor de actividad es cuando una medida de frecuencia o intensidad de las demandas colocadas en actividades por objetos de costos, ¿no? Y aquí me habla, por ejemplo, dice, para determinar el costeo en una actividad, ¿sí? Como por ejemplo, aprobar créditos. Para yo poder determinar el costeo de cuánto es aprobar créditos, yo me baso en un inductor que es el número de créditos, ¿sí? Número de créditos aprobados. Dice que quiero resolver reclamos, quiero medir, ¿sí? Bajo un inductor el resolver reclamos, número de reclamos. Sí. Tramitar pedidos de clientes, número de pedidos. Visitar clientes, número de visitas. Ensamblar piezas o partes de un producto, el número de piezas ensambladas, ¿no? Entonces, mire, no sé si tienen alguna pregunta aquí, porque después se les va a hacer complejo si ustedes no está claro esto de los inductores. De los procesos, eso ya conocemos, pero en este sistema se manejan inductores y son dos tipos de inductores. ¿No? El inductor que se desarrolla por recurso y el inductor que se desarrolla por actividad. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, señores. No, ¿No tienen ninguna pregunta? Ya, bueno, hasta aquí me quedo. Sí, les he dado la primera parte, lo que se refiere a las actividades, perdón, el costeo por actividades, ¿no? Si ustedes ven aquí, siempre se va a buscar en determinantes en la asignación del costeo. En la asignación del costeo no es como en la otra. Yo tomo en consideración una base y que le divido para esa base, ¿sí? Pero en el caso del costeo ABC, en cambio, busco yo ciertos herramientas que me van a permitir medir el costo, ¿no? Entonces, es por cada actividad hay un inductor, por ejemplo, ¿no? En un proceso. Entonces ahí es un poquito más detallado en esta parte cuando se habla de costos ABC. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para poder resolver. Chicos, no, bueno, si es así, entonces me quedo hasta aquí. Por favor, ver el video sobre los costos ABC que está planteado en como video asíncrono. Sí, por favor, revisar. bueno.